Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo como siempre súper emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy 27 de agosto de 2025, el mundo de las noticias de espectáculos se ha revolucionado, y créanme, es una bomba. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un chismecito de esos que nos encantan a todos. La impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. Así es, la noticia que está en boca de todos, la que ha hecho temblar los corazones de los fans, y la que ha puesto a los paparazzi en alerta máxima. Ya saben, cuando se trata de estas dos mega estrellas turcas, cualquier cosa puede pasar, y parece que esta vez, la sorpresa ha sido mayúscula. Hoy vamos a desmenuzar esta bomba informativa, vamos a analizar todos los detalles, los rumores, las reacciones y por supuesto mis propias opiniones. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, porque esto promete. Antes de empezar a hablar de lo que realmente nos interesa, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudaría muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy al tanto de lo último en farándula, series turcas, moda y todo lo que nos gusta. Así que suscríbanse, dejen su like y comenten qué les parece todo esto. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Bueno, ahora sí, entremos en materia. La noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo es la separación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo escucharon bien. Uno de los matrimonios más queridos, admirados y glamurosos de Turquía, parece que ha llegado a su fin. Imagínense, hace apenas unos años los veíamos radiantes, enamorados, protagonizando portadas de revistas y ahora, esto. Los rumores empezaron a circular hace unas semanas, pero nadie quería creerlos. Algunos medios de comunicación turcos empezaron a hablar de supuestas crisis, de desacuerdos, de un desgaste en la relación, pero la verdad, muchos pensábamos que eran simples especulaciones. Pero no. Al parecer, la situación era más seria de lo que imaginábamos. La noticia saltó a la luz cuando fuentes cercanas a la pareja confirmaron la separación, y los detalles empezaron a fluir. Ahora, ¿qué sabemos hasta el momento? Pues bien, la información oficial es escasa, como suele suceder en estos casos. Los representantes de ambos actores han emitido comunicados muy breves, hablando de una separación amistosa, de mutuo acuerdo, y pidiendo respeto por su privacidad. Pero como saben, en el mundo de la farándula, la información oficial siempre es solo la punta del iceberg. Lo que sí sabemos es que, al parecer, la decisión fue tomada por ambos, tras meses de reflexión y de intentar salvar la relación. Se dice que las agendas de trabajo tan apretadas, las largas distancias y las presiones de la fama, fueron algunos de los factores que influyeron en la decisión. Recordemos que tanto Burak como Neslihan son dos de los actores más exitosos de Turquía. Sus proyectos, sus compromisos, sus viajes, todo esto les consume mucho tiempo y energía. Y claro, mantener una relación a distancia con agendas tan complicadas no es fácil. Pero vamos a profundizar un poco más en los detalles que han ido filtrándose. Sabemos que Burak, con su participación en la exitosa serie Kuruluş, Osman, ha estado sometido a un ritmo de trabajo frenético. Las grabaciones, los rodajes en exteriores, las exigencias del personaje, todo esto requiere una dedicación absoluta. Paralelamente, Neslihan, con sus proyectos cinematográficos y sus campañas publicitarias, también ha tenido una agenda muy ocupada. Las constantes idas y venidas, los encuentros esporádicos, la dificultad para coincidir en tiempo y espacio, inevitablemente van desgastando cualquier relación, por fuerte que sea. Además de las agendas, también hay que considerar las presiones externas. La fama, el éxito, la atención mediática, todo esto puede generar tensiones en una pareja. Los rumores, las especulaciones, las críticas, los comentarios malintencionados, todo esto afecta, directa o indirectamente, a la relación. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de la privacidad. En un mundo donde la vida de los famosos es constantemente observada y analizada, mantener una relación privada y alejada del ojo público se convierte en un desafío. Ahora, volviendo a la información oficial, los comunicados de los representantes fueron, como les decía, muy escuetos. Se habló de una separación amistosa, de mutuo acuerdo, y de la necesidad de respetar la privacidad de ambos actores. Sin embargo, estas declaraciones, aunque protocolarias, no nos dan toda la información que necesitamos. ¿Realmente fue un acuerdo mutuo? ¿O hubo un detonante?
¿Cómo se llegó a esta decisión? Estas son algunas de las preguntas que inevitablemente nos hacemos. Otro de los rumores que han empezado a circular, y que ha generado mucha controversia, es el de la posible existencia de una tercera persona. Aunque no hay pruebas concretas, algunos medios de comunicación han insinuado que podría haber habido una infidelidad por parte de Burak. Sí, parece que algunos paparazzi lo han visto en compañía de otra mujer, y esto ha desatado una ola de especulaciones y de debates en las redes sociales. Obviamente esta información no está confirmada, y podría ser simplemente un rumor infundado, pero como les digo, en este mundo, todo es posible. Este rumor, si se confirmara, añadiría un ingrediente extra de drama a la historia. La infidelidad es un tema delicado, que puede generar mucho dolor y sufrimiento. Si Burak realmente hubiera sido infiel, esto explicaría, en parte, el final de la relación. Sin embargo, es importante ser cautelosos con esta información, ya que no está confirmada. No hay que dejarse llevar por las especulaciones, ni por los juicios apresurados. Pero, ¿qué pasa con los fans? ¿Cómo han reaccionado a esta noticia? Pues la verdad, la reacción ha sido de sorpresa, de tristeza, y también de un poco de incredulidad. Muchos fans no pueden creer que esta pareja, que parecía tan perfecta, haya decidido separarse. En las redes sociales, los mensajes de apoyo a ambos actores se han multiplicado, y muchos han expresado su deseo de que puedan superar este difícil momento. Los hashtags como #Burak Neslihan Forever o #Siempre con vosotros se han vuelto tendencia, demostrando el cariño y la admiración que sienten los fans por ellos. La comunidad de fans de Burak y Neslihan es muy grande y muy activa. En las redes sociales han compartido fotos, vídeos, mensajes emotivos, y han expresado su tristeza por la separación. Muchos han recordado los momentos felices que compartieron la pareja, sus apariciones públicas, sus entrevistas, sus muestras de cariño. Y han expresado su deseo de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Además de las reacciones de los fans, también hemos visto las reacciones de otros famosos, de compañeros de trabajo, de amigos. Muchos de ellos han enviado mensajes de apoyo a través de sus redes sociales, mostrando su solidaridad con Burak y Neslihan. Esto, de alguna manera, demuestra la buena relación que ambos actores tienen con sus colegas y su círculo más cercano. En el mundo del espectáculo, es común ver cómo los famosos se apoyan entre sí. Los mensajes de apoyo, los comentarios positivos, las muestras de solidaridad, son una forma de mostrar que están unidos, que se comprenden, y que se acompañan en los momentos difíciles. En este caso hemos visto mensajes de actores, actrices, directores, productores, y otros personajes del mundo de la farándula, que han expresado su apoyo a Burak y Neslihan. Ahora hablemos un poco de mi opinión personal. Yo, como gran seguidor de las series turcas y del mundo del espectáculo, me siento un poco triste por esta noticia. Burak y Neslihan siempre me han parecido una pareja muy linda, muy talentosa y muy especial. Verlos juntos en eventos, en entrevistas, en redes sociales, siempre era un placer. Pero al mismo tiempo entiendo que las relaciones, a veces, llegan a su fin. Y si ellos han tomado esta decisión, pues hay que respetarla. Lo importante es que ambos sean felices, que puedan seguir adelante con sus vidas, y que encuentren la paz y la tranquilidad que necesitan. Como les decía al principio, me gusta mucho analizar las noticias, pero también me gusta dar mi opinión. Y en este caso, mi opinión es que me siento un poco triste. Me da pena que una pareja que parecía tan sólida, tan enamorada, haya decidido separarse. Pero al mismo tiempo entiendo que las relaciones son complejas, que tienen sus altibajos, y que a veces, lo mejor es tomar caminos separados. Por otro lado, creo que esta separación puede ser un buen momento para que ambos actores se enfoquen en sus carreras profesionales. Tanto Burak como Neslihan tienen mucho talento, y estoy seguro de que les esperan muchos éxitos en el futuro. Podrían incluso protagonizar nuevas series, nuevos proyectos, y seguir demostrando al mundo su valía. En este sentido, creo que es importante que Burak y Neslihan aprovechen este momento para potenciar sus carreras. Pueden elegir proyectos que les apasionen, que les permitan demostrar su talento, y que les abran nuevas puertas. Ambos tienen una gran base de fans, que seguro que los apoyarán en sus nuevos proyectos. Además, no podemos olvidar que ambos son muy jóvenes. Tienen toda una vida por delante y estoy seguro de que encontrarán el amor y la felicidad nuevamente, ya sea juntos o por separado.
Lo importante es que se cuiden, que se respeten, y que aprendan de esta experiencia. El futuro siempre es incierto, pero estoy convencido de que tanto Burak como Neslihan encontrarán la felicidad. Puede que vuelvan a enamorarse, puede que se centren en sus carreras, puede que encuentren la paz y la tranquilidad que necesitan. Lo importante es que sean felices, que se cuiden, y que sigan adelante con sus vidas. En cuanto a las especulaciones y los rumores que circulan, creo que es importante ser cautelosos. No hay que creer todo lo que se dice, y hay que esperar a que la información sea confirmada por fuentes oficiales. No caigamos en el morbo ni en el sensacionalismo. Lo que necesitamos en este momento es respeto y empatía hacia Burak y Neslihan. En el mundo de la farándula, es muy fácil caer en el sensacionalismo. Los medios de comunicación, a veces, buscan noticias que generen impacto, que atraigan la atención del público. Y en ocasiones la información se exagera, se manipula o se inventa. Por eso es importante ser cautelosos, no creer todo lo que se dice y esperar a que la información sea confirmada por fuentes oficiales. Y por último, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues seguramente veremos más noticias, más rumores, más especulaciones. Los paparazzi estarán al acecho buscando cualquier detalle, cualquier foto, cualquier información. Los medios de comunicación seguirán informando sobre el tema. Y nosotros como fans estaremos atentos, esperando saber más sobre lo que está pasando. En el futuro es probable que veamos a Burak y Neslihan en nuevos proyectos, en nuevas relaciones, en nuevas situaciones. Los paparazzi, como les decía, estarán al acecho buscando cualquier detalle que puedan publicar. Y nosotros como fans seguiremos atentos a las novedades, a las noticias, a los rumores. Ahora bien, es crucial que recordemos que la vida privada de las personas debe ser respetada. No debemos juzgar, ni criticar, ni condenar. Cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y a vivir su vida como mejor le parezca. El respeto es fundamental. Todos tenemos derecho a la privacidad, a la libertad de tomar nuestras propias decisiones, y a vivir nuestras vidas como mejor nos parezca. No debemos juzgar, ni criticar, ni condenar a nadie. Lo importante es que cada uno sea feliz, que se cuide y que viva su vida de la mejor manera posible. Así que, resumiendo, hemos analizado la impactante noticia de la separación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos hablado de los detalles, de los rumores, de las reacciones de los fans, de mi opinión personal y de lo que podemos esperar en el futuro. La verdad es que esta noticia nos ha dejado a todos un poco consternados, pero también esperanzados. Esperanzados en que tanto Burak como Neslihan puedan salir adelante y encontrar la felicidad que se merecen. Hemos repasado los detalles de la separación, los rumores que la rodean, las reacciones de los fans, mi opinión personal, y lo que podemos esperar en el futuro. Y como les decía, esta noticia nos ha dejado a todos un poco consternados, pero también esperanzados. Esperanzados en que tanto Burak como Neslihan puedan salir adelante y encontrar la felicidad que se merecen. Muchas gracias por haber visto este vídeo, por acompañarme en este análisis, y por compartir conmigo sus opiniones. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de esta conversación. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartir este vídeo con sus amigos. Comenten qué les pareció la noticia, qué opinan sobre la separación, y qué esperan para el futuro de Burak y Neslihan. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Como siempre, me encanta leer sus comentarios, saber lo que piensan y compartir con ustedes mis opiniones. Así que no duden en comentar qué les pareció la noticia, qué opinan sobre la separación, y qué esperan para el futuro de Burak y Neslihan. Y por último, no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita, de dar me gusta y de compartir este vídeo con todos sus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más entretenimiento. Hasta la próxima. Un abrazo.